Cuando nosotros hablamos de ecuaciones diferenciales exactas, vamos a decir lo siguiente. Primero, que en forma general, siempre nosotros vamos a tener expresado toda ecuación, lo vamos a tener expresado de esta manera, ¿no? Todas las ecuaciones diferenciales nosotros lo tenemos expresado de esa manera. ¿Qué más? Para saber si una ecuación diferencial es exacta, la única condición necesaria y suficiente es que las derivadas parciales, en este caso, de la primera función, la derivada parcial de la función m, pero respecto de y, debe ser igual a la derivada parcial de la función n, pero respecto de x, ¿verdad? De esa manera. Y aquí, sobre todo, ustedes ya hace tiempo también les decía, acostúmbrense que primero siempre esté la diferencial de x y luego esté la diferencial de y, ¿no? Acostúmbrense en este orden, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué tal si, por ejemplo, miren, qué tal si yo te doy el ejercicio con cambiado, ¿no? ¿Y tú qué es lo que vas a hacer? A la función n lo vas a tomar como una función m y lo vas a derivar respecto de y. Y ya las cosas van a cambiar. ¿Se dan cuenta? En esto, ¿qué es lo que tienes que tener? Tienes que tener mucho cuidado. Primero, trabajar en el orden que se te está mostrando y a partir de ahí, ¿no? Cuando lo tengas de esa manera, tú dices, bueno, ya puedo decir que la derivada parcial de m respecto de y será igual a la derivada parcial de n respecto de x, ¿no? De esa manera. Si cumple esta condición, entonces decimos que se trata de una ecuación diferencial, se trata de una ecuación diferencial exacta, ¿verdad? Bien, ahí tenemos un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Vamos a veamos. Vamos a ver, vamos a verificar si esta ecuación diferencial es exacta. Por eso, como les decía, a veces cuando se trabaja ya sea en forma grupal, a veces uno dice, bueno, esto, mira, yo lo puedo resolver por otro método, como una no homogénea o como una homogénea. Y quizás alguno dice, no, pero esto yo puedo resolverlo como una ecuación diferencial exacta. ¿Se dan cuenta? A veces esos criterios ayudan de que se pueda resolver mucho más rápido, ¿verdad? Ahora veamos. Les decía, ¿no? Fíjense primero el orden. Vamos a ponerlo aquí. Diferencial de x, ¿no? Un ratito, vamos a... Aquí está. Diferencial de x y luego diferencial de y. Entonces con esto yo digo, todo esto para mí será mi función m. Todo esto para mí será mi función n, ¿no? De esa manera. Entonces decimos, vamos a derivar. Y cuando nosotros hablamos de derivadas parciales que hemos dicho, recuerdan cálculo 2, derivada parcial de m, en este caso, como es respecto de y, solamente y será mi variable. El resto se va a comportar como constante, ¿verdad? Vean, este elevado al x, pues lo dejo ahí, no lo toco para nada porque se comporta como constante. Derivada de seno será coseno, coseno de y, menos. Aquí tengo otra y, derivada de 2y solamente será 2. Seno de x para mí se está comportando como constante porque estoy haciendo la derivada parcial respecto de y, ¿no? Respecto de y. Entonces, vean, aquí lo tenemos. Ya para nosotros será nuestra función n, todo esto será nuestra función n, ¿no? Ahora respecto de x, ¿quién será mi variable? Mi variable ahora será x, ¿no? Entonces ponemos así, vean,
e elevado al x, derivada de e elevado al x, pues será lo mismo. Coseno de y se está comportando como constante, ¿verdad? ¿Qué más? El 2 lo tengo ahí, derivada de coseno de x, aquí será. Derivada de coseno menos seno, menos 2 veces seno de x, listo. Y ahora lo único que voy a hacer es, voy a ver si se parecen o no, ¿no? Entonces nosotros vamos a cerrarlo en un cuadrito, veamos si realmente son iguales o no son iguales. Como podemos observar, ambas, mira que son iguales. Estas dos derivadas parciales son iguales. Si las derivadas parciales son iguales, entonces nosotros podemos decir de que se trata de una ecuación diferencial exacta. Y ya está. Ahora bien, ¿cómo se resuelve? Una vez verificado que es una ecuación diferencial exacta, hay varias formas de poder resolver estas ecuaciones diferenciales exactas. Una de las formas más sencillas es de la siguiente manera. Una vez que tú hayas identificado que es una ecuación diferencial exacta, entonces, ¿qué se hace? Vean, nosotros vamos a integrar directamente cada una de estas funciones, vean. Pero vamos a tener un punto inicial. Desde x sub 0 hasta y sub 0 es un punto conocido, ¿no? La definición para resolverlo de esta manera nos dice que yo debo integrar desde x sub 0 hasta x la primera función, ¿no? Diferencial de aquí, diferencial de x, aquí, ¿no? Diferencial de x. Diferencial de x más la integral de la otra función. ¿Desde dónde? Desde y sub 0 hasta y, pero aquí vas a tener mucho cuidado. En esta segunda función, donde tú encuentres una x, tú debes reemplazarlo por un x sub 0, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Reemplazar por un x sub 0. Entonces, fíjense, ahí lo tenemos, un x sub 0 y, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? Para cuando nosotros queremos hacerlo de esta manera. Quizás aquí hay que tener cuidado, yo les decía, hay que tener mucho cuidado solamente en hacer la derivada parcial. Porque alguno de repente por hacerlo rápido, pues de repente se va a equivocar y va a decir, ah, no, no es exacto, entonces voy a tomarlo de otra manera. Y cuando tú ya hayas identificado que es una ecuación diferencial exacta, dice, este primer método, que significa de x sub 0 hasta x, de la primera función, por diferencial de x más el otro, desde y sub 0 hasta y de la segunda función, ¿no? En este caso de n. Pero, ¿qué debo tener cuidado? Que donde exista una x, yo debo reemplazar por un x sub 0, ¿no? Bien, sigamos entonces. Vamos un poco más abajo para ver nuestro ejercicio. Veamos un ejemplito. Veamos aquí. Veamos. ¿Qué vamos a hacer? En este orden, vean, diferencial de x, diferencial de y. ¿Qué vamos a hacer? Allá la derivada parcial. Para mí, todo este factor, para mí será m. Lo vuelvo a copiar aquí. Yo digo, voy a derivar. La derivada parcial de la función m, ¿respecto de quién? Respecto de y, ¿verdad? La variable dice que será y, entonces vamos a derivar. Mira, este x tengo aquí en numerador. Simplemente se va a comportar como una constante. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Nosotros teníamos esto, nosotros para derivarlo lo podemos poner de esta manera. X por x cuadrado más y cuadrado elevado. ¿Ahora cuánto? Aquí abajo está elevado al 1/2, pero si yo lo quiero pasar al numerador, será menos 1/2. Y ya está. Ahora voy a derivar. Más fácil así, ¿verdad? X, como les decía, simplemente es constante y lo tengo acá, X. Menos 1/2 pasa adelante, ahí lo tengo. Vuelvo a copiar lo mismo, X cuadrado más Y cuadrado. Menos 1/2 menos 1 será menos 3/2. ¿Qué más me falta?
por la derivada de la base. Derivada de x cuadrado será 0 porque es constante. Mi variable a derivar simplemente dice que será y. Derivada de y cuadrado dice que será 2y, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Ya está derivado en forma parcial. ¿Qué más hacemos? Vamos a reducir lo que se pueda, ¿no? Entonces, veamos acá. Eh, menos este 2, vean, el 2 se va con este 2, que nos va a quedar arriba xy, ahí lo tengo, vean. Esto que tiene exponente negativo, ¿no? Lo puedo pasar al denominador con exponente positivo, pero lo que yo acabo de derivar solamente es esta fracción, ¿verdad? ¿Pero qué me falta? Me falta estos dos. Yo digo, derivada de 1 sobre x, simplemente será 0. ¿Por qué? Porque mi variable a derivar solamente era y, se está comportando como constante. Esta sí. Esta y, bueno, nosotros podemos ponerlo como un y a la menos 1, ¿verdad? Ese menos 1 pasa adelante, que nos va a quedar y a la menos 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 1 sobre y al cuadrado. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, como les decía, estamos ordenando, simplemente el 2 se va con el 2, x, y, ahí lo tenemos. Y lo hemos pasado al denominador de esta manera, ¿no? Y menos 1 sobre y cuadrado. Y ya está. Ya tenemos el primero. Ahora el otro. El otro dice que nosotros vamos a hacerlo, pero ¿respecto de quién? N será respecto de X, ¿verdad? Derivamos respecto de X. Ahora nosotros también, para que lo vean mejor, lo podemos expresar de esta manera. Vean. Es que cuando tú lo pones de una manera más sencilla, para ti mismo va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es poner así. X cuadrado más un y cuadrado elevado a la menos un medio, ¿verdad? Elevado a la menos un medio. Está. ¿Quién será nuestra variable a derivar? Simplemente será x, ¿verdad? Y lo dejo ahí. Está tranquilito ahí el y. Menos un medio pasa adelante. Ahí lo tenemos. Menos un medio. X cuadrado más y cuadrado menos un medio menos uno será menos 3 medios. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, elevado a la menos 3 medios, ¿cierto? Y entonces, por la derivada de la parte interna, derivada de x cuadrado será 2x. Derivada de y cuadrado, fíjense, en este caso, será 0. ¿Por qué? Porque estamos derivando respecto de x. Eso tienen que tener cuidado. Ahora bien, derivada de 1 sobre y será 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi variable integral solamente será x. ¿Qué más? Aquí tenemos menos, aquí vean aquí, en esta fracción. Derivada de x será 1, 1 sobre y cuadrado. Ahí lo tenemos. Y ordenamos nuevamente, fíjense, aquí el 2 se va con el 2, que me va a quedar x por y, ahí lo tenemos, el signo, ahí lo tenemos. El exponente que es negativo lo pasamos al denominador, menos 1 sobre y cuadrado. Ahí está. Ahora hacemos la comparación, vean, aquí y aquí. Son igualitos, ¿verdad? Bien, las fracciones son iguales y estos son iguales. Si son iguales, entonces, ¿qué decimos? Estamos diciendo o nos estamos encontrando con una ecuación diferencial exacta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se resuelve? Ya habíamos dicho, ¿no? Integramos desde x sub 0 hasta x toda mi primera función. Ahí lo tengo, diferencial de x, más toda la segunda función desde y sub 0 hasta y, pero voy a tener cuidado. ¿Qué habíamos dicho? Donde exista una x, debo expresarlo con x sub 0. Y, ahí lo tengo. Aquí tengo un x, vean. X sub 0. Más un y sub 0 y al cuadrado. 1 sobre y, ahí lo tengo menos.
Aquí tengo una X. ¿Qué debo poner? Un X sub 0. Ahí lo tenemos, ¿ve? Sobre Y cuadrado diferencial de Y igual a C, ¿no? Fíjense, ya está. Ahora debemos integrar. Integramos entonces. Vamos un poco más abajo. Aparentemente uno ve y dice, no, es muy gigante, ¿no? Pero están viendo, mira, solo es, solo es lo que aparentemente estamos con un ejercicio aparentemente complejo, pero sin embargo se puede resolver cada uno de ellos, ¿verdad? Bien, veamos entonces. Ya estamos aquí. Estamos aquí. ¿Qué decimos? Ya hemos reemplazado, como les decía, hay que tener mucho cuidado, porque a veces, mira, esto es sencillo, pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, si yo me olvidé acá, por ejemplo, si yo me olvido en lugar de x es de x sub 0, ya se complica la cosa. Acá si yo me olvido, igual te va a salir otra cosa menos el resultado que buscamos. Bien, el primero dice que será de x sub 0 hasta x. Voy a integrar. ¿Qué variable voy a integrar? Dice solamente será x. Pero acá tengo dos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Aquí lo tenemos, vean, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo para que ustedes vean. Vamos a hacer aquí un cambio variable. Esta es una integral definida, lógicamente, ¿no? Aquí vamos a sacarlo de esta manera y luego lo vamos a adecuar a lo que nosotros necesitamos. Yo hago mi cambio de variable y mi cambio de variable va a estar acá, ¿no? En todo, eh, en todo el denominador. Voy a llamarlo U, ¿no? Pero habíamos dicho, cuando tú tengas de estas formas, es preferible de que no trabajar con raíces, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo elevamos al cuadrado miembro a miembro. Como pueden observar, que me va a quedar 2u diferencial de u. Ahí lo tengo. Esto es por si acaso respecto de x. Derivada de x cuadrado, 2x diferencial de x. ¿Qué pasó con y cuadrado? Se está comportando pues como constante, ¿verdad? Entonces yo necesito para reemplazar un 2x diferencial de x, pero no lo tengo. Puedo multiplicar por 2 y también lo puedo dividir entre 2, ¿verdad? Como estamos haciendo acá. Multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 2. Ahí lo tenemos. 2x diferencial de x, 2u diferencial de u. Ahí está. Raíz, ahí tenemos raíz de x cuadrado más y cuadrado y vamos a reemplazar ahora, vean. 2x diferencial de x, 2u diferencial de u, toda la raíz simplemente será 1. Vean, simplificamos, solamente que nos va a quedar. Solamente el 2 se va con este 2 también, ¿no? Que nos va a quedar simplemente diferencial de u. Integral de diferencial de u, pues simplemente será u. Alguno dirá, pero ¿por qué no lo ha simplificado? Pudimos haber simplificado, ¿verdad? Aquí con este 2 que tenemos aquí, lo hubiéramos simplificado y ya no hubiéramos tenido que multiplicar por ninguno de estos. Entonces, bien, simplificamos. Solo nos ha quedado esta integral y integral de diferencial de u solamente será u. ¿Pero cuánto vale u? U para nosotros es esta raíz, ¿no? Ahí lo tenemos. Continuamos. Para el otro, aquí ya no hay problema. Aquí no hay problema integral de 1 sobre x, pues ya no tenemos problema. Integral de 1 sobre y, tampoco tenemos problema. Vamos a la siguiente función. De la misma manera, vean, acá dice mi variable integral, dice que será y. Entonces aquí yo tengo otra vez como el caso anterior, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Dónde vamos a hacer nuestro cambio de variable? En toda la raíz. Ahí lo tenemos. Pero no trabajaremos con radicales, lo elevaremos al cuadrado miembro a miembro y derivamos, ¿no? Derivada de u cuadrado será 2u diferencial de u, ahí lo tenemos. Derivada de x cuadrado, ¿cuánto será? Perdón, de x sub 0 al cuadrado, ¿cuánto será? 0. ¿Por qué? Mi variable es y simplemente, ¿verdad? Y derivada de y cuadrado será pues 2y diferencial de y. De la misma manera, el 2 se va a ir con este 2, ¿verdad? Entonces, y diferencial de y será u diferencial de u. Ahí lo tenemos. Toda la raíz dice que solamente será u. Ahí lo tenemos. Simplificamos esa u con esta u, que nos está quedando diferencial de u.
Integral de diferencial de u solamente será u. ¿Pero cuánto vale u? U dice que vale toda esta raíz. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora eso vamos a llevar a donde lo tenemos, ¿no? Para todo esto lo vamos a reemplazar por esta raíz simplemente, ¿no? Como les decía, estas otras integrales ya son mucho más sencillas. Sigamos entonces. Vamos a la siguiente hoja. Ahí está. Entonces lo que les decía, bueno, acá. Les decía integral de toda esta parte que es igual, solamente nos ha quedado raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? ¿Qué más? Eh, la integral de todo esto que le hemos llamado integral y sub 2 solamente será raíz de x sub 0 al cuadrado más y cuadrado. Eso es lo que vamos a reemplazar. Ahora aquí vean. Integral de 1 sobre x diferencial de x simplemente será logaritmo, por si acaso. Nuestra variable es x. Integral de 1 sobre y, integral de 1 sobre y, ¿a qué será igual? Por si acaso ya no es logaritmo, ¿eh? Esto simplemente es una constante, ¿verdad? Mi variable es x, entonces, como si esto fuera una constante por x, nada más, ¿verdad? Eso es todo. Para el otro, esto ya sabemos también, el resultado. Integral de 1 sobre y, mi variable diferencial de y, mi variable es y, será logaritmo, ¿verdad? Aquí menos. Aquí la integral, fíjense, es y cuadrado. ¿Qué debo hacer? Vamos a subirlo al numerador. ¿Cómo me va a quedar? Y elevado a la menos 2, ¿verdad? Más 1 será y a la menos 1. Con este menos será más, ¿no? Y ya está. ¿Ven? Entonces, ya lo hemos hecho mentalmente y ahora vamos a donde lo tenemos escrito. Ahí lo tenemos. Entonces, fíjense, ya lo tenemos aquí. Es lo que habíamos integrado. ¿Pero desde dónde? Desde x sub 0 hasta x. El otro también de la misma manera, ¿verdad? Lo que habíamos integrado. ¿De dónde? Desde y sub 0 hasta y, ¿no? De esta manera. Fíjense, lo estamos haciendo como si fuera una integral definida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Primero reemplazamos para x. Como es para x, pues todo será igual, ¿ven? Todito lo copiamos igual. Menos, ahora reemplazamos donde exista una x, yo debo reemplazar por un x sub 0. Eso es lo que dice la integral definida, ¿no? Entonces aquí tenemos, empecemos con esto. Será x sub 0 al cuadrado más y cuadrado menos. Aquí tengo otro x también, logaritmo de x sub 0. Aquí también será menos un x sub 0. ¿Por qué menos? Porque la formulita nos dice, primero, cuando nosotros reemplazamos para x, será positivo. Menos para cuando reemplazamos para x sub 0. Ese menos va a afectar absolutamente a todos, ¿no? A todos. Por eso lo estamos poniendo acá, vean, menos, menos, menos. Pero no te olvides, en lugar de x que estamos poniendo, x sub 0. Ya está. Vamos al siguiente. Vamos a evaluar ahora desde y sub 0 hasta y para todo este factor. Lo tenemos aquí el radical, x sub 0 en lugar de y que debo poner un y sub 0. Pero antes, fíjense, nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no? Como es para y, ¿no? Como es para y, pues simplemente se va a repetir todo igualito, ¿verdad? Todo igualito. Más todo lo que tenemos acá. Ahí está, ¿ve? Raíz de x sub 0 al cuadrado más y cuadrado más logaritmo natural de y más un x sub 0 sobre y, ¿no? Ahora, menos para y sub 0. Lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Primero para x y luego para x sub 0. Ahora para y sub 0. Vamos a reemplazar. Hemos dicho que será menos. Entonces, fíjense, lo tenemos aquí, x sub 0 al cuadrado más, aquí tengo una y sub 0 al cuadrado, ahí lo tenemos. Menos, logaritmo de y sub 0, ahí lo tengo, menos. Aquí tengo una y, x sub 0 sobre y sub 0. Ya está, ya lo tengo, ¿no? Un poquito largo.
Pero fíjense, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente reducir por los términos semejantes. Veamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Miren, menos raíz, sub 0 al cuadrado más y al cuadrado. Y acá tengo otro igualito. ¿Qué más? Acá también tenemos, vean, x sub 0 sobre y sobre x sub 0 sobre y. Ya está, ¿no? De esa manera. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos está quedando? Vean, ya hemos eliminado, creo que ya no podemos eliminar más nada. Entonces, vean, raíz de x cuadrado más y cuadrado, estamos aquí. Aquí lo tengo. Logaritmo natural de x, aquí lo tengo. X sobre y, ahí lo tengo. ¿Qué más tengo? Logaritmo natural de y, ahí lo tengo, ¿no? Y alguno dirá, ¿y qué pasa con el resto? Observen. Esto que está con menos logaritmo de x sub 0, lo voy a pasar al otro lado con signo cambiado. Más. Aquí yo tengo un x sub 0 al cuadrado más un x sub 0 al cuadrado más un y sub 0 al cuadrado, pasamos al otro lado con signo cambiado. Este menos, pasamos al otro lado con signo cambiado, y este menos x sub 0 sobre y sub 0, esta fracción, lo pasamos al otro lado también con signo cambiado, más la constante de integración. ¿Qué más? Pero fíjense, aquí algo muy importante, vean. Ustedes observen aquí, todos están en función de x y y, ¿verdad? Bueno, casi todos. Pero en el otro miembro, ¿qué observas? Observas, mira, un x sub 0, x sub 0, y sub 0, y sub 0, ¿no? Toditos son constantes. Yo que te había dicho al principio, x sub 0 y y sub 0 es un punto conocido. Si es un punto conocido, pues simplemente será un valor constante. Y si es un valor constante, un valor cualquiera, cada uno de estos, vean, se está comportando como constante, ¿verdad? Entonces, todito es como si yo sumara 5 más 20 más logaritmo de 80 más 1000, etcétera, etcétera, me va a salir una sola constante, ¿verdad? Todito se convierte en una sola constante. Ahí lo tenemos. Y eso será la solución de la ecuación diferencial exacta, ¿no? ¿Ven? Lo único que hemos hecho, pues simplemente es con las derivadas parciales que había que tener mucho cuidado, ¿verdad? Bien. Hasta acá, si hubiera alguna pregunta o para continuar, ¿no? Inge, ¿cómo hace para verificar que es una ecuación diferencial exacta? Para usar, digamos, este camino para resolver. Cuando nosotros tenemos de esta manera, recuerden lo que hemos hecho para verificar ¿cómo se llama? Recuerden que nosotros teníamos la solución. ¿Qué hacíamos al principio para formar nuestra ecuación diferencial? Teníamos que derivar, ¿verdad? Como yo tenía una constante, yo derivaba y entonces puedo llegar a mi ecuación diferencial, ¿no? Llego a mi ecuación diferencial, si llego al mismo, entonces quiere decir que lo que he resuelto está bien, ¿no? ¿Recuerdan lo que hemos hecho? Nos daban a partir de la primitiva o de la función, nosotros podíamos llegar a la ecuación diferencial, ¿no? Hemos formado nuestra ecuación diferencial a partir de una solución, ¿verdad? Lo podemos hacer de esa manera. Todo esto, ¿no? Todo esto. Y de esa manera, pues la verificamos, ya, ¿no? Si está bien o no está mal, ¿no? Pero claro, que al principio ya lo tenemos verificado que es una ecuación diferencial exacta. Solo el resultado, ¿verdad? Solo el resultado. ¿Alguna consulta más por ahí? ¿Alguna otra consulta más por ahí antes de seguir adelante? Ahora bien, alguien decía por ahí también, cuando nosotros hemos hecho el principio, recuerdan esas ecuaciones pequeñas, y recuerdan que nosotros le dábamos valores a C1, ¿no?
Empezamos con 0, 1, menos 1. Y nos generaba, ¿qué nos generaba? Una familia de curvas. Y esa familia de curvas, pues yo voy a obtenerlo de aquí. Claro, nosotros teníamos una recta, ya es fácil, ¿no? Pero imagínate lo que me va a dar aquí. ¿Qué me va a generar aquí? ¿Mm? Si yo lo quiero, por ejemplo, lo que nosotros decíamos, esos valores particulares que nosotros encontramos, simplemente dice, para algunos es la interpretación geométrica de una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, vean, si yo tengo todo esto, imagínate el gráfico que nos va a salir. Por eso yo les decía también al principio que ustedes buscar algún tipo de graficador, alguna aplicación que nos pueda graficar de una manera, meten todos los datos y nos pueda graficar de una manera directa, ¿no? De esta manera. Bien, ¿alguna otra consulta más por ahí? ¿Alguna otra consulta? Nada. Bien, sigamos entonces. Les decía, está claro la explicación, ¿verdad? Lo que me preguntó su compañero, ya le hemos respondido también. Pero si hubiera alguna otra duda más por ahí, consulten todo lo que puedan, todo lo que ustedes gusten. Inge, Dime, me escucho. estaba diciendo que nos da como una familia de curvas. ¿Y esta familia de curvas es en el plano o digamos en el espacio así? No, es Supongo que es en en el el espacio, espacio, ¿no? en el espacio, claro. En el plano, fíjense, por ejemplo, cuando tú has hecho cálculo uno, por ejemplo, solamente trabajabas con una sola variable y solo te daba en el plano. En cálculo 2, mire, ya trabajabas con dos o más funciones, ¿verdad? ¿No? Y ahí ya no te va a dar, pues en el plano te va a dar esas superficies medias raras, por ejemplo, solo como ejemplo, vamos a ponerlo así. Si yo tengo aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que yo obtenía en cálculo 2? Así, esta era una parábola, pero en que se convertía en en un paraboloide, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esto nos va a dar pues, en el espacio. Por eso yo les digo, ¿no? Graficarlo es un poco más complejo, ¿no? Y sobre todo hay algunas graficadoras que les decía, ya te dan, pues eso como normalmente ustedes entran a internet y buscan ahí imagen de ecuación diferencial, te sale unas cosas como unos cerritos, ahí es toda una superficie donde se puede ver el máximo y el mínimo, ¿no? Pero eso es lo que se hace, ¿no? Se hace con dos o más variables. ¿Qué es lo que queríamos obtener? Podía, gracias a partir de ese gráfico, podía calcular el área, podía calcular el volumen, ¿no? De esa manera. Pero, no sé, creo que aquí tengo, a ver, voy a ver si creo que tengo a ver, para mostrarles. Vamos a ver, ya que estamos tocando este tema, creo que lo tengo acá. Vamos, aquí creo. Un momentito, aquí creo que lo tenía. Ah, aquí está. Vamos a ver, vamos a compartir esto. Bien, vamos a dejar de compartir esto un momentito para mostrarles.
¿Pueden ver mi pantalla compartida? ¿No pueden ver mi pantalla compartida? Sí, se ve, Inge. Ah, ya.